Muy buenas tardes a todos y a todas. Saludo la presencia de nuestro presidente Carlos Reta Martínez del INAP. Le agradezco la amable invitación para participar en esta importante mesa de trabajo. Al autor, Abelardo Rodríguez Sumano, le agradezco también haberme considerado entre los comentaristas y saludo a mi amigo entrañable de algunos ayeres, José Luis Calderón, a quien tuve el gusto de conocer desde que el INAP estaba en la avenida Country Club, allá por lo que eran los estudios Churubuscos. Como ustedes ven, ya pasó un buen tiempo y eso es justamente un factor importante para señalar la importancia de la ubicación del tema, comenzando por el autor. El autor que hoy tenemos el gusto y el placer de comentar dos libros muy significativos de aportación al tema de la seguridad nacional. Lo conocí en las aulas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, fue mi alumno, lúcido, inteligente, preguntón y latoso. Ya apuntaba un perfil que hoy nos demuestra dominio, conocimiento y un elemento de conocimiento versado sobre temas tan complejos e interesantes que no solo aquejan a México, sino también al mundo. Me da mucho gusto haber sido parte de su formación. Él me estuvo platicando sus desarrollos en la maestría y el doctorado, y hoy finalmente pues es un estimado y reconocido colega al cual hay que darle siempre la bienvenida, no solo por la juventud que implica, sino por lo que aporta, por lo que señala y las nuevas ventanas de oportunidad del conocimiento que son útiles para todos nosotros. Los dos libros son elementos interdependientes, si mal no recuerdo, si él me lo va a aclarar. Granos de Arena tiene un epílogo que el autor señala, referido a lo que era el triunfo del entonces candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, que durante su campaña delineó y perfiló algunas ideas sobre la seguridad nacional, sobre los problemas de la seguridad del país, y un poco bosquejaba el planteamiento de por dónde iba y qué deseaba hacer. Y el libro México en el Mundo es un trabajo que, además de que tiene un elemento muy juicioso y ordenado de datos y de planteamientos e ideas, es el desarrollo de aquello que empezó como epílogo en Granos de Arena, lo cual revela en el autor dos obras de continuidad, dos obras de tratamiento y dos obras donde va reflejando lo que expone, lo que conoce, y las dos obras tienen en común algo: hay sapiencia y hay conocimiento que es muy útil. ¿Por dónde abordar un tema tan interesante con dos obras, tomando en cuenta el tiempo y la disponibilidad de poder platicar con ustedes? A mí se me ocurre que el enfoque de política pública nos da elementos para que, como en las obras de teatro, nos digas quiénes son los actores de las dos obras. En los dos libros, el autor revela un conocimiento teórico, doctrinario, histórico, actual, nacional e internacional, de la evolución y el desarrollo del tema de la seguridad nacional. Pero este es un tema que ocupa gran lugar en el tiempo actual de nuestro país, que sí conviene subrayar quiénes son los responsables de garantizar la seguridad del Estado, de la población, del territorio, de los negocios y del patrimonio, ahora con nuevos valores como protección y cuidado de los derechos humanos, por ejemplo, firmando tratados internacionales y aceptando reglas también del orden internacional. El modo en que a mí se me plantea la idea, esto tiene un referente temporal y tiene también un referente, digamos, de carácter político. ¿Qué significa? Quien tiene en sus manos algo que se llama el Estado, pues es alguien que recibió voto o mandato ciudadano y por ello fue electo. Es lo que son los presidentes de la República, los primeros ministros, los gobernadores, los presidentes municipales, por ejemplo.
Entonces, el Estado y a través de su cuerpo, que es el gobierno, trabaja y se materializa porque hay un responsable de presidir órganos de gobierno como la administración pública, presidir la jefatura del Estado como los regímenes en nuestro país, y también es el responsable de cuidar y salvaguardar los elementos de seguridad que son fundamentales para entender progreso de un país o decadencia de un país, desarrollo de la vida individual o desarrollo de la vida colectiva. Y quien es electo va acompañado por un tipo de funcionarios que podemos denominar que llegan al cargo por designación o por concurso de carrera. Y si elevamos la vara, decimos que son los miembros en otro plano de designación, entrarían también los secretarios de Estado o los ministros en los gobiernos parlamentarios. Entonces, el tema de la seguridad tiene como, en términos de pirámide, la cabeza que son los titulares del poder estatal y los responsables del quehacer, de los programas, de las políticas, de los objetivos y las metas que se relacionan en este caso con el tema de la seguridad. En segundo lugar, esto implica que quien llega al cargo público y va acompañado de servidores públicos, pues acreditan los dos capacidad directiva y también capacidad operativa. Recordemos que los gobiernos se evalúan y se miden por resultados, sean favorables o no sean favorables. Tercero, ellos tienen a su cargo, en un ejercicio de tratamiento, comunicación y compromisos, lo que llamaríamos la elaboración de la política pública y el proceso de implementación. Cumplir la política pública en razón de agendas, de metas, de programas, de presupuestos y de compromisos. Y todo esto genera expectativa de lo que el gobierno ofrece desde que anda en campaña y lo que el gobierno asume como compromiso cuando ya es autoridad constituida, una vez que ha tomado posesión del cargo, la dirección y la responsabilidad. En ese sentido, el centro principal en este caso de la seguridad nacional es el Estado mismo. El Estado mismo, que es un conjunto de fuerzas y de poderes que si está asentado en un territorio, diría Max Weber, es porque tiene la capacidad de ejercer un dominio en el ejercicio del poder de todos los puntos, ángulos y flancos de lo que es el territorio. El territorio es la razón de vida del Estado para entenderlo en términos de protección, de cuidado, de vigilancia y sobre todo garantizar al mismo tiempo la vida de la población, de los habitantes, de los ciudadanos, de las familias y los patrimonios. En ese sentido, cuando los gobiernos funcionan en materia de seguridad nacional, se espera de ellos los mejores resultados, porque esos resultados, hay que recordar, están financiados por los ciudadanos que pagan los impuestos, que van a dar a la hacienda pública, y la hacienda pública hace los cálculos de los presupuestos de ingreso y de egreso. Hay todo un conjunto de elementos a vincular para no ver este punto solamente aislado con noticias diarias que son importantes, pero que en instituciones tan importantes y serias como el INAP estamos obligados a ir al fondo de las cosas, a encontrar relaciones causales, fundamentos, factores que explican este tema tan complejo, donde difícilmente encontramos consensos amplios y sí encontramos, por el contrario, disidencia, discusión y desacuerdo. El tema de la seguridad nacional se relaciona al mismo tiempo con uno de los puntos clave de los gobiernos, su desempeño. Y el desempeño, para efecto de esta sesión, podemos delimitarlo bajo una pregunta: ¿en qué medida un gobierno cumple la oferta que en materia de seguridad nacional o de seguridad pública formuló, y en qué medida lo prometido responde a los resultados que se van consiguiendo? Entonces, resultados, costos, impactos, beneficios entran al otro rubro, que es el que queda grabado en la mente de las personas, de los habitantes, de los ciudadanos, y ahí es donde todos emitimos una calificación en razón de lo que conocemos, lo que hemos vivido o padecido
o viven y padecen otras personas y que nos enteramos. Total que el asunto del desempeño del gobierno es la verdadera prueba de fuego de si un gobierno es, como diría Maquiavelo, eficaz. Si el resultado es fallido, fracasa o no cumple los objetivos establecidos, entonces el gobierno y las instituciones del Estado no están cumpliendo el término de la seguridad nacional. Por eso es un tema que comprende la vida interna de los países, su vínculo con el exterior, más todo el conjunto de componentes que van acompañando el comportamiento de la economía, la política, de la vida social y la vida pública. En los dos libros encontramos los siguientes. Abelardo nos señala que hay el acercamiento a la teoría, no hay otro camino más que la teoría. Con la práctica no se conoce la vida diaria. La teoría da la idea, el concepto, el método y la comprensión para encontrar la explicación del sentido, de lo que está ocurriendo. En los dos libros hay dos marcos teóricos muy bien elaborados, documentados, con buen número de manejo de citas bibliográficas nacionales e internacionales, de primera mano y de segunda mano, que nos indican un trabajo laborioso y cuidadoso para poder fundamentar que el tema de la seguridad nacional, si no pasa por la reflexión, es difícil entenderlo y también es difícil para un gobierno corregir y mejorar. Y en esta lógica, cuando utilizamos el enfoque de política pública y vemos la estructura de ambos libros, por ejemplo, en uno de ellos, el de Granos de Arena, nos señala ahí, por ejemplo, un recorrido muy interesante sobre lo que son los estudios de seguridad en el mundo, su origen, su desarrollo. Nos señala que la pieza clave es el Estado en un conjunto de relaciones de interdependencia que tiene con otros estados y con otras entidades de poder. Nos subraya conceptos claves que vinculan a sobrevivencia, conservación, pervivencia, autonomía y soberanía que desembocan en la eficacia o no que debe tener el ejercicio de la seguridad nacional. Y en este conjunto de elementos, por ejemplo, nos va también subrayando el origen del concepto de seguridad nacional, que lo establece él muy bien, viene de los países anglosajones, donde está Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido, y entonces toda esa doctrina es la que va a ir formando, los estados europeos, va a ir formando el fundamento y la razón de ser de los estados para buscar formas de sobrevivencia, de conservación y de seguridad que hoy son más exigentes en un mundo no solo globalizado y competitivo, sino lleno de peligros, de riesgos, de vulnerabilidades y de colapsos. Un ejemplo que él nos subraya de manera muy interesante en una visión contemporánea es cómo la seguridad nacional se transforma a partir del septiembre, del 11 de septiembre, la fecha que le dio la vuelta a los temas de seguridad en el mundo y que afecta justamente a un actor clave como es Estados Unidos de Norteamérica. A partir de ahí empieza una revisión de los sistemas, de los fundamentos, de las teorías vinculadas a la seguridad nacional bajo dos conceptos fundamentales: cómo contrarrestar los riesgos de la convivencia mundial y cómo lograr también contrarrestar las amenazas. Son dos elementos que hoy están presentes en las agendas estatales, pero también en los organismos multilaterales como la ONU o la Unión Europea, que nos reflejan un cuidado, una protección y un interés porque no vuelvan a repetirse situaciones que ponen en riesgo la vida estatal y al mismo tiempo la vida de las personas y sus patrimonios. Y nos sitúa en un concepto que en México Adolfo Aguilar Sincer le dio a la seguridad en México un concepto entre elaborado y ambicioso, pero que une un sustantivo con un adjetivo de manera muy inteligente, y le llama seguridad democrática.
¿Por qué seguridad democrática? Porque él pertenecía a un gobierno que había ganado las elecciones en el año 2000 y llegaba por primera vez el desenlace de que un partido de oposición ocupara la presidencia de la República. En este recorrido es ahí donde viene la preocupación sobre el caso de México. ¿Qué ha sucedido desde la época de Aguilar Sincer en el gobierno de Fox hasta el tiempo actual? Ya pasó el gobierno de Fox, el gobierno de Calderón, el gobierno de Enrique Peña Nieto, el gobierno actual de López Obrador, y tenemos otra vez una constante. El país no logra remontar y no logra eliminar ni las causas ni los efectos de la violencia que hoy tiene al propio país en situaciones críticas de riesgo, en una zona de incertidumbre y zozobra que preocupa a todo el mundo, y en esa lógica aparece en el año 2017, en enero, el gobierno nuevo de Estados Unidos, con un presidente que tiene otra visión de lo que es la seguridad nacional, que no empata con los estudios de la Segunda Guerra Mundial, que tiene una visión muy radical del tema, como está aquí establecido en la obra, de migración, de drogas, de venta de armamento, el problema migratorio en Centroamérica, y que crea, entre otras cuestiones, políticas públicas que endurecen, por ejemplo, y limitan el ingreso de los migrantes a territorio norteamericano. En esta lógica, México, por lo que le entendí en los dos libros, más bien está en una actitud pasiva y expectativa desde el punto de vista de autoridades constituidas. De hecho, si aplicamos el enfoque de política pública, no hay gran novedad de Vicente Fox a la fecha en temas de seguridad nacional. Se elaboran y reelaboran objetivos, pero no se revisan ni fundamentos, ni alcances, ni nuevos referentes que debe tener el Estado mexicano para enfrentar los riesgos hoy del siglo XXI. Es decir, no significa que por cambiar un objetivo o una meta cambie el sentido de la política pública. La política pública nace de la idea y concepción que tienen los estados y gobernantes de las cosas, y lo que entienden es lo que define como problema, y lo que entienden es lo que definen como solución. Por eso, el tema fundamental en esta lógica es identificar cuál es la relación, para el caso de México, de los presidentes de la República como titulares del Poder Ejecutivo de la Administración Pública, con los diversos cuerpos de seguridad, los mandos y las jerarquías que son responsables del tema de la seguridad, no solo a nivel interno, sino a través al nivel mundial. Si ponemos la palabra desempeño, lamentablemente la prueba no se acredita. No voy a dar datos que todos conocemos y que tienen publicadas las propias instituciones del gobierno, como el INEGI. Hay ahí, por ejemplo, insuficiencia de atención y eficacia en materia de seguridad nacional. Para otros hay un déficit de seguridad nacional, para otros hay elementos de decadencia, de ingobernabilidad del país. Y entonces, en esta visión diferente, contrastante, es como el libro nos da una pista muy importante para recorrer los tiempos, los contextos y los resultados y poder fijar una opinión mucho más acabada y mucho más elaborada. En el libro México en el Mundo, me voy a centrar básicamente en un tema de actualidad que toca básicamente el tema del desempeño en la actual administración, pero aclarando de un punto muy importante que señala algo muy importante la teoría política. ¿Cuál es la relación de medios y fines para gobernar? Porque los medios y los fines no pueden estar disociados. Y cuando uno lee el libro de Abelardo y lo refiere al tema de la Secretaría de Seguridad Pública, desde el diseño hay problemas, por lo que Abelardo nos explica, nos fundamenta y nos explica, y nos razona. ¿Qué significa esto? Que el tema de la seguridad
tiene descuidado, hasta donde yo entiendo, los medios donde está la administración pública. Donde está la administración pública, si esta es más de una visión más jerárquica, más centralizada, más disciplinaria, más de control, dicen los expertos, es un aparato de poder demasiado pesado y lento para la velocidad que comparativamente llevan los acontecimientos, los problemas e incluso la tragedia. ¿Por qué subrayo esto? Porque la ley orgánica actual, publicada el 30 de noviembre del año pasado, justamente establece el concepto reforma de la administración pública. Y esa reforma de la administración pública tiene sus implicaciones. Así como Enrique Peña Nieto le devolvió a la Secretaría de Gobernación las labores de seguridad pública, el actual gobierno crea la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y vuelven a afectar a la Secretaría de Gobernación. No son un asunto de organogramas, ni de leyes, ni de reglamentos interiores. Es un asunto de entender la ontología, el ser administrativo del Estado, partiendo de una premisa fundamental. La parte que se afecta, la parte de eficiencia que queremos potenciar, ya afectó a otra parte. Y ahí el control de daños, como dicen los ambientalistas, queda descuidado. Entonces, se vuelve a restituir la Secretaría de Seguridad Pública, ahora calificada como Protección Ciudadana, y el mismo Abelardo nos va a dar puntos importantes de referencia. Por ejemplo, no tiene doctrina ni paradigma de dónde ubicarla si usamos el criterio referencia internacional. Parece un asunto más, como dicen los norteamericanos, interno, casero o doméstico. Este es un punto a mí me parece fundamental de la obra de él y del análisis, porque toda reforma de la administración tiene un bastión teórico que orienta, un referente que define, una teoría que ayuda a tratar de hacer las cosas mejores y no quedarnos únicamente en una idea de que llamaríamos cambios incrementales sin innovación, sino de cambios incrementales reproduciendo rutinas e inercias burocráticas. El otro elemento que nos señala muy bien Abelardo dice es, hay una confusión en el concepto seguridad nacional y seguridad pública. Esto es muy delicado a la hora en que uno ve una norma escrita porque no se va a corregir inmediatamente, será un costo, pero el costo mayor es que hay una concepción equivocada del mundo, y el mundo para trabajarlo hay que definirlo como problemas, y si algo no definimos bien, no tenemos la claridad de medios, de soluciones, de recursos y de programas de actuación. Y el otro punto importante, ¿dónde queda? Lo dice él muy bien, la referencia internacional de esta Secretaría no encaja en ningún paradigma tampoco de debate, discusión y a nivel mundial. Y esto es un punto importante a considerar porque se opta más por el pragmatismo, pero el pragmatismo también necesita ideas, necesita conceptos, necesita lógica para situarlo y entenderlo y dar mejores resultados. Luego ya cuando nos trabaja el concepto seguridad inteligente del país, vemos riesgos latentes como los siguientes, y los traduzco como una pregunta: ¿cómo se va a pacificar el país? ¿Cómo bajaremos la línea de tensión que está muy combinada y conjuntada, que se llama riesgos y amenazas? ¿Cómo se va a construir la tranquilidad y la paz pública, que es un factor fundamental? ¿Cómo vamos a asociar diagnósticos y soluciones novedosos, no repetitivos ni reiterativos? ¿Cómo va a ser la estrategia de implementación? Y aquí centro yo un minuto más de reflexión. A la hora de usar el enfoque política pública, no podemos decir que la tarea de abordar un problema está resuelta tomando la decisión. Tomar la decisión es un momento. Lo más complejo es llevarla a su operación. Y en su operación hay agencias, programas,
líneas jerárquicas, órdenes de gobierno, burocracia directiva y burocracia operativa, que intervienen todos y cada uno de ellos en una de las etapas del cumplimiento de la política pública. Y ese es un problema que tiene México antaño. Nos encanta echarle porras a los planes y a los programas, pensando que hemos resuelto los problemas. Error grave. El problema a resolver depende de la capacidad para gobernar que recibe en el enfoque de política pública el concepto de implementar. Implementar no tiene nada de instrumental, es la capacidad de organización y ejecución y cumplimiento de objetivos y de metas de agenda de política pública que la autoridad se compromete en un tiempo determinado. Y estos temas de implementación nos están demostrando, por algunos datos, las fallas. Cada vez que vemos noticias de pérdida de vidas, de enfrentamientos donde hay sangre o donde hay descuido, uno se pregunta, la cobertura ya está, la cobertura se llama la Guardia Nacional. Lo que no está todavía, y esperemos que sea pronto, es la capacidad de implementación para contrarrestar los riesgos, los peligros, las inseguridades y las incertidumbres. En esta lógica hay un problema, para ir cerrando, en el caso de México, siguiendo a Abelardo. Todo esto que hemos comentado, nosotros lo podemos incrustar en el concepto Estado de Derecho con gobernabilidad democrática. Pero tenemos dos problemas. Yo creo que México tiene Estado nacional, pero no tiene Estado de Derecho. No tenemos certeza, regularidad y garantía de que se actúe con base en lo que señala la norma. Encontramos excepciones, encontramos medidas con dedicatoria. Eso no es un Estado de Derecho. La gran ventaja del Estado de Derecho a nivel mundial consiste en que lo que está en la norma es lo que cumple la autoridad y los operadores, y que no hay criterio de interpretación. La norma, nos guste o no, tiene procedimientos para canalizar inconformidades ante los diversos órganos, digamos, competentes establecidos. Y el problema de la gobernabilidad democrática es aún más complicada porque puede haber gobernabilidad, pero democrática complicada en un panorama de enfrentamientos, de división, de no conciliación, vuelve esto un territorio mucho más difícil de conducir y de conseguir los resultados. Me parece, y concluyo con ello, que en materia de seguridad hemos cometido un error. El Estado se ha convertido en una especie de llanero solitario y solo no puede. Un Estado son fuerzas organizadas de una comunidad, de modos de vida, de aportaciones, de capacidades, que entra lo público, lo privado y lo social. Y hoy los tiempos actuales nos demuestran que los estados con visión de llaneros solitarios no van a sacar las tareas. Por eso hay interacciones, interdependencias, convenios, acuerdos multilaterales, y el tema de la seguridad nacional, desde luego que requiere un gran proceso de cooperación internacional, un gran proceso de cooperación al interior del país, y todos estos elementos que les platico rápidamente, ustedes los pueden encontrar de manera mucho más detallada, más sistematizada y fundamentada en estos dos espléndidos libros que Abelardo nos da el motivo para reunirnos, para reflexionar y desear que las cosas cambien, no solo en el país, sino también en México. Muchas gracias.